Welcome again. Bienvenidos de nuevo. En este momento vamos a empezar con una mesa redonda que trata la emergencia climática desde varias perspectivas. Vamos a intentar responder la pregunta de cómo apoyar la transición hacia una Europa neutral. Como saben, el cambio climático y la degradación medioambiental son una amenaza existencial para Europa y para todo el mundo. Para luchar contra ello, Europa presentó el Pacto Verde Europeo para hacer que la economía de la Unión Europea sea más sostenible, con el objetivo de lograr la neutralidad climática en Europa el año 2050. La intención del Clúster 5 de Horizonte Europa, en línea con el Pacto Verde Europeo, es acelerar las transiciones verdes y digitales y la transformación asociada en nuestra economía, industria y sociedad. En este contexto, la investigación e innovación son clave porque influirán sobre la velocidad de estas transiciones. En esta mesa redonda veremos cómo la Unión Europea apoya la transición hacia la neutralidad climática mediante sus programas de I+D en sectores clave de la economía. Para discutir esto, vamos a saludar a nuestros cuatro ponentes. Tenemos a González Mínez de la Universidad de Santiago de Compostela. Estamos esperando a Hans-Martin Neumann del Instituto Austriaco de Tecnología, que vendrá en unos minutos. Tenemos también el señor Komnimos Angelakoglu del Instituto de Grecia. Estamos encantados de tenerle aquí con nosotros. Y finalmente tenemos a María Loureiro de la Universidad de Vigo. Señora Loureiro, bienvenida. En primer lugar, para hablar de la inversión en tecnologías ecológicas, tenemos a González Miguel Macho del Centro de Investigación en Tecnología Medioambiental de la Universidad de Santiago de Compostela. Es doctor de Meteorología de la Universidad de Utah y profesor de Física de la Universidad de Santiago de Compostela. Su investigación se centra en el desarrollo de modos con atención en el ciclo hidrológico. El título de mi presentación es el cambio climático. Lo que voy a presentar son los últimos resultados del informe de evaluación 6 sobre la situación del clima y las últimas proyecciones para el futuro respecto al cambio climático. Mi primera diapositiva es sobre la situación del ascenso de temperaturas, mostrando las observaciones del pasado reciente. Hemos visto que ha habido un aumento de la temperatura mucho mayor que lo que se ha visto en los últimos 2000 años y hay un consenso científico sobre el origen antropocénico de este aumento. Aquí vemos la evolución de las temperaturas que tendríamos sin la intervención humana y no veríamos este aumento de más de 1 grado Celsius en los últimos 150 años si no tuviéramos esta intervención humana. La mayor parte de este aumento se debe al aumento en los gases de efecto invernadero por los combustibles fósiles para la producción de energía por parte de los humanos. Este aumento de 1,1 grados se debe principalmente a esto. Hay otras influencias de la actividad humana que van en la dirección contraria, por la emisión de aerosoles, por ejemplo. Sin estas otras actividades de origen humano, el aumento sería aún mayor de lo que es ahora. Pero hay evidencia muy clara de que ha habido un aumento de la temperatura en la Tierra en los últimos 150 años después de la revolución industrial y que este aumento de la temperatura es mucho más de lo que hemos visto en los últimos 2000 años.
Y esto se debe principalmente a la acción del ser humano. Esto es lo que vemos en el último informe de evaluación, que básicamente repite lo que había en las evaluaciones anteriores. En el futuro, ¿qué va a suceder? Según la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de CO2, el aumento de las temperaturas continuará a distintas velocidades. Si seguimos aumentando los gases de efecto invernadero a la misma velocidad, veremos aumentos de más de 4 grados Celsius en el futuro próximo para 2100. El aumento de las temperaturas dependerá del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si vemos un mapa del aspecto que tendrá este aumento de temperaturas para los distintos escenarios, con un aumento de 1,5 grados Celsius, que es más o menos en el punto en el que estamos ahora. Ahora estamos en un punto de 1,1. Si le dejamos subir hasta 1,5, veremos el patrón que se muestra aquí en el extremo inferior izquierdo. El mayor aumento se producirá en las zonas polares. Si subimos a 2 grados, empezaremos a ver aumentos significativos en los continentes, que subirán hasta 3 o más grados. Y si llegamos a un escenario más extremo en el que las temperaturas globales suben hasta 4 grados, los aumentos serán muy altos, hasta 7 y 8 grados en las zonas polares y en los continentes también. Los aumentos de las temperaturas serán muy altos. Una situación como esta sería catastrófica. 4 grados no parece tan terrible, pero esto realmente sería una catástrofe para los sistemas solares. Sería el colapso de las capas de hielo en los polos y tendría consecuencias que costaría milenios recuperarse de ellas. El cambio en el clima no se producirá en la estructura general de la circulación de la atmósfera. Seguiremos teniendo la estructura similar con el cinturón tropical, la zona de conversión tropical. Tendremos los puntos bajos y altos y la circulación que vemos en las latitudes medias ahora mismo. Lo que variaría con estos aumentos de temperatura sería la fuerza de los distintos componentes de circulación y el alcance de la extensión de los distintos cinturones. Puede aumentar el cinturón tropical, las latitudes se desplazarán en dirección a los polos y estos cambios afectarán a los climas de distintos lugares, haciendo que los cambios sean muy drásticos, especialmente en las zonas de transición entre un cinturón y el otro. Por ejemplo, en las zonas transicionales entre el cinturón tropical y las latitudes medias es donde veremos el mayor impacto de estos cambios. Aquí vemos los cambios en los patrones de precipitación. La subida de temperatura aumenta el vapor en la atmósfera y esto causará más precipitación. El aumento de precipitación no será uniforme, como he mencionado. En las zonas de transición entre las latitudes medias y los trópicos veremos una disminución porque se ampliará el cinturón tropical hacia el norte. Así que veremos estas zonas que se volverán más secas. Las zonas que tienen tendencia a ser secos algunos años se volverán más secos en el futuro y el resto del mundo tendrá más precipitaciones. Luego hay otros cambios que se producirán en otras variables, no solamente en el aire, la temperatura y la precipitación, sino también en el nivel del mar. Habrá un aumento del nivel del mar por el calentamiento de los océanos y también por el deshielo de los polos. Y este aumento en el nivel del mar también será catastrófico, subirá varios metros, no solo en el futuro próximo, sino a largo plazo, porque estos
cambios tienen una inercia que es muy difícil de detener cuando empiezan a suceder. Si pasamos a una perspectiva europea más regional, aquí tenemos un informe que tiene una proyección más detallada para Europa, en la que podemos ver la perspectiva para los distintos escenarios de calentamiento. Podemos ver que para 1 grado los cambios serán relativamente leves. Para 2 grados, que era el objetivo anterior del Acuerdo de París, los cambios ya serán importantes en el sur de Europa, especialmente en una zona transicional entre lo que es una latitud media y los trópicos, que es lo que llamamos el clima mediterráneo. Esa zona es la que será más afectada. Y si vamos a un escenario extremo de un aumento de 4 grados de la temperatura global, el calentamiento en la parte norte de Europa y en el sur será muy extremo y cambiará el medio ambiente hasta un nivel que no podemos medir, estimar realmente. Habrá cambios en los climas medios y también en los extremos. En el sur de Europa, los días calurosos serán mucho más extremos, mucho más frecuentes, especialmente en la península ibérica. También habrá cambios en la precipitación. Los días de máxima precipitación serán mucho más extremos y se producirán más frecuentemente, y también las sequías serán más pronunciadas en el sur porque el clima será mucho más como un desierto. Para conectar esto con el resto de los temas en este panel, voy a hablar de la influencia de las ciudades. Aquí tenemos un desglose de las emisiones de efecto invernadero por sector, y lo que quiero decir es que las actividades asociadas con la urbanización son responsables de buena parte de estas emisiones. Vemos que el transporte es alrededor del 16% de las emisiones, y de este transporte el 60% se debe a los vehículos por carretera, como coches, autobuses, motocicletas, que están sobre todo relacionados con el transporte urbano. Disculpe, señor Miguel Macho, nos queda más o menos 1 minuto para su presentación. Ya casi he terminado. También hay una buena parte de estas emisiones de gases de efecto invernadero que se deben a actividades residenciales y comerciales, al mantenimiento de la calefacción de los edificios, la luz de los edificios. Más del 20% se debe a la urbanización. Las ciudades, al mismo tiempo, no solo son responsables de una gran cantidad de las emisiones globales, sino que también sufren el impacto del cambio climático mucho más que los alrededores. Y esto se debe, sobre todo, a los materiales con los que están hechas, y también por la geometría de las ciudades, que impiden la expulsión de las radiaciones infrarrojas, el calor de nuevo hacia el espacio. Está este efecto de isla de calor de las ciudades, que aumenta la temperatura de las ciudades, especialmente durante la noche, y afecta mucho a las ciudades, que puede subir la temperatura nocturna hasta 8 grados por la noche. La urbanización no solo es responsable de una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además muestran una tendencia mayor de calentamiento y seguirán aumentando sus temperaturas a una velocidad mucho más rápida que los alrededores. Así que es muy importante diseñar estrategias para evitar que las ciudades sufran el efecto del calentamiento global y de producir este calentamiento. Muchas gracias, señor Miguel Macho. Antes de continuar, me gustaría decir a los ponentes que si quieren añadir algo o hacer alguna pregunta a los otros ponentes, no duden en
interrumpir, no tienen más que activar su sonido y su vídeo y pueden hacer cualquier comentario o pregunta que quieran. Continuamos. En relación con las tecnologías ecológicas, está el hecho de promover los ciudadanos neutrales con respecto al clima. Tenemos a Hans-Martin Neumann, coordinador climático en el Instituto Austriaco de Tecnología. Es director de un equipo de 16 expertos que trabajan sobre desarrollo inteligente y neutral con respecto al carbono. Muchas gracias. El ponente anterior ha hablado ya de que las ciudades son la punta de lanza de la lucha contra el cambio climático, y esto es de lo que querría hablar yo. Comparto las diapositivas yo mismo. Si tiene usted las diapositivas, por supuesto, puede compartirlas. ¿Puede verlas? Sí, perfectamente. El desafío de las ciudades y las posibilidades de innovación de las ciudades es enorme. La Unión Europea ha incluido una misión especial que se llama Misión 100 Ciudades Neutrales con respecto al clima para 2030, y esto impulsará las actividades de descarbonización de las ciudades de Europa significativamente, y está centrando mucha atención ahora mismo y va a recibir mucho dinero de fuentes públicas y privadas para actividades que tendrán lugar en las ciudades de Europa. Es muy ambicioso, 2030 es casi mañana. Sabemos que los procesos y los cambios en las ciudades llevan más tiempo que en las industrias, por eso el programa es aún más ambicioso. Me gustaría introducir dos iniciativas en las que tenemos el placer de participar, que son clave para hacer que estas iniciativas europeas sean un éxito. Una de las iniciativas que me gustaría introducir es la iniciativa de escala. Scale es una plataforma que replica iniciativas de ciudades que han tenido éxito. En el marco anterior, Horizonte 2020, ya teníamos algunos proyectos de este tipo. La Comisión Europea ha invertido mucho en proyectos de faros de ciudades inteligentes. Hemos estado trabajando muchos años con este proyecto, 6 o 7 años. También con la ciudad de Santiago de Compostela tenemos un proyecto conjunto con ellos, con Viena, por ejemplo, y muchas otras. Y desde el año pasado también tenemos el placer de trabajar en la iniciativa Scale, que recopila todos los resultados de los distintos demostradores y hacen que sean accesibles y comprensibles y utilizables para otras ciudades. Así que si usted quiere utilizar nuevas tecnologías, nuevos enfoques para impulsar la descarbonización, creo que esto es algo que debería investigar. Ofrecemos diversos servicios que pueden ayudar a las ciudades. La otra iniciativa, que es totalmente nueva, se llama Net Zero Cities, que es para controlar las emisiones de carbono de las ciudades. Es una plataforma, un proyecto que será la plataforma para la neutralidad de carbonización para 2030. Dará capacidades de formación, actividades de formación que ayudarán a las ciudades a llegar a este objetivo de neutralidad climática para 2030. Vamos a empezar con Scale, que reúne a todos los proyectos de ciudades inteligentes que han sido financiados en el último programa. Cada uno reúne 2 o 3 ciudades faro, y nuestra ambición es demostrar que la descarbonización a nivel de distrito han sido un gran éxito. Se han encontrado muchos conocimientos muy interesantes.
La iniciativa de Scale reúne todos estos conocimientos, descubrimientos, los reúne en su página web, evalúa el impacto, calcula sus emisiones de carbono y también proporcionamos actividades de aprendizaje entre pares, entre ciudad y ciudad. También ofrecemos financiación semilla para proyectos nuevos. Les traemos modelos de negocio y los hacemos útiles para otras ciudades. Y también organizamos eventos que deberían hacer que los resultados de los proyectos sean accesibles y visibles. Hacemos como escaparates donde pueden verse los resultados de su ciudad. También estamos financiando a expertos para misiones de pequeña escala. Si esto les interesa, estamos buscando una base de expertos. Al final, la idea es básicamente resumir los resultados y hacerlos conocidos y que sean útiles para ciudades de toda Europa. Esto muestra quién está detrás de esto. Nosotros somos los responsables de la parte científica, gestionamos a los expertos, tenemos actores de las ciudades y hay otras organizaciones como Energy Cities, que es una red muy conocida. Aquí pueden ver que somos parte de la comunidad de ciudades faro inteligentes y también nos aseguramos de que distintas iniciativas hablen entre ellos, aprendan y se beneficien las unas de las otras para que Europa sea más fuerte para llegar a este objetivo de por lo menos 100 ciudades neutrales. Esto me lleva a la segunda iniciativa, Net Zero Cities. Esto está organizado por Climate Kick y también EuroCities y ClanAm y 30 socios de investigación y de práctica. Es un gran proyecto. La idea de Net Zero Cities es ayudar a las ciudades a ser neutrales con respecto al clima para 2030 a través de un proceso que es un contrato de neutralidad climática para las ciudades. Las ciudades que quieren hacer esto, que se sienten preparadas para esto, deberían firmar una especie de autodeclaración, una declaración en la que afirman que quieren seguir este proceso y esta plataforma para Net Zero City les apoyará en el desarrollo de capacidades con herramientas digitales para llegar a ese objetivo. La idea es tener una ventanilla que proporcione todos los servicios. Esto, por supuesto, no es para todos. Es una cosa que requiere un compromiso político. Necesita una administración que esté preparada para hacer esto, también una ciudadanía que apoye todo este proceso. Así que tendremos un proceso de replicación que debería empezar a final de este año. Se nombrarán las ciudades que participarán en esta iniciativa a principio del próximo año. Si es usted un representante de una ciudad que está comprometido con esto, esta es una gran plataforma que le ayudará a conseguir sus objetivos y le ayudaremos en todo lo que podamos y hay una colaboración de ciudades de toda Europa para trabajar en este grupo de trabajo. El consorcio es muy fuerte, hay muchos socios que ya cubren casi toda Europa y, por supuesto, las ciudades pueden unirse de donde vengan. No hay ninguna limitación con respecto al tamaño de la ciudad. Si está comprometido, estamos buscando las ciudades más eficientes para alcanzar estos objetivos. Con esto me gustaría terminar. Pueden enviarme un email o comprobar o entrar en el sitio web. La de Scale está disponible, Net Zero Cities estará disponible pronto. Muchas gracias, señor Hans Martin Newman. Vamos a seguir con esta mesa redonda en estas ciudades neutrales. Es importante garantizar unos edificios más eficientes energéticamente. Ahora vamos a escuchar al señor Komninos Angelakoglu de Grecia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla.
Y voy a empezar con mi presentación. Okay, thanks again. Gracias. Sí, a pantalla completa le iba a decir. Gracias. No pasa nada. El principal objetivo de mi presentación en el día de hoy es mostrar el contexto sobre cómo y Can por the qué building sector el sector de la construcción puede tener una repercusión muy importante en los objetivos de neutralidad climática, y también les daré algunas perspectivas prácticas sobre qué se ha hecho en materia de convocatorias de Horizonte Europa sobre esta cuestión. Empezamos. Tenemos algunas cifras que resaltan la importancia del sector de la construcción. Estas cifras, dependiendo del alcance y de los límites de las referencias, pueden variar, pero en términos generales podemos decir que el sector de la construcción de Europa es responsable de casi el 40% de nuestro consumo energético y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tres cuartas de los edificios de la Unión Europea se considera que son ineficientes desde el punto de vista energético. También se podría reducir el consumo energético total en un 5 o 6% y se podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 5%. También es muy importante que estos ahorros energéticos a menudo ofrecen una oportunidad para aumentar la seguridad energética. Y, por ejemplo, visto, por ejemplo, el problema generado por el aumento del gas, podríamos llegar a un ahorro de un 2,6% en el consumo de gas. También, según los datos del Observatorio de Edificios de la Unión Europea, la Unión Europea tiene un área residencial de 22,7 mil millones de metros cuadrados, el 77,4% de los cuales se construyeron antes de 1990. Es decir, estos son edificios que van a requerir una renovación en breve. Estamos hablando de casi 18.000 millones de metros, 18.000 millones de metros cuadrados. Los últimos datos que tenemos del observatorio son de 2014 y señalan que estos edificios consumen alrededor de 158,76 kilómetros por metro cuadrado. Así que la pregunta clave es si estamos rindiendo bien, y la verdad es que no estamos rindiendo tan bien como deberíamos. Los avances van por debajo de las expectativas y estos valores se están acercando. También se han visto afectados por las renovaciones. Las renovaciones pueden conseguir como mínimo una reducción del 60% del consumo energético en algunos casos. Además, alrededor del 11% de la población europea sigue experimentando pobreza energética. Un reto extra es que el sector de la construcción sigue rindiendo por debajo de lo esperando y se está caracterizado por unos índices de productividad relativamente bajos en comparación con otros sectores de la economía. En cuanto a este último punto, un informe reciente de McKinsey resalta la importancia de ir más allá del ecosistema de construcción actual, caracterizado por un proceso muy complejo, fragmentado y basado en proyectos. La idea es pasar hacia un sistema de ecoconstrucción en el futuro con un proceso mucho más estandarizado, consolidado e integrado. Es decir, a partir de esta mezcla, la Unión Europea está intentando transformar la construcción en la Unión Europea. Seguramente conocerán todos estos paquetes, el Pacto Verde Europeo, y se introducen nuevas herramientas como, por ejemplo, los registros digitales en los edificios, los pasaportes de renovación de edificios, los indicadores inteligentes y los niveles de sostenibilidad, el marco europeo de niveles de sostenibilidad. Todas estas herramientas de la Unión Europea, conjuntamente con las últimas evoluciones tecnológicas que se han producido, con muchas soluciones innovadoras, pueden aumentar la eficiencia energética, la autonomía energética y ofrecen una gran oportunidad para las renovaciones y que pueden facilitar también la recuperación económica.
En las siguientes diapositivas voy a mostrar brevemente algunos ejemplos de soluciones relevantes que se están aplicando bajo los proyectos Horizonte 2020, algunos proyectos Smart City que también se incluyen en estos ejemplos. Incluimos, por ejemplo, algunas ideas, no he tenido tiempo de explicarlas en detalle, simplemente voy a mostrar la esencia, pero hay muchas soluciones disponibles. Por ejemplo, vidrios termocrómicos que eliminan la necesidad de cortinas, materiales aislantes de base biológica que, como decimos, incluyen una gran cantidad de materiales biológicos, también sistemas de ventilación basados en celulosa, materiales de fachadas que tienen, por ejemplo, depósitos descentralizados para el agua doméstica también equipos de producción energética local. Todo esto afecta mucho a los ahorros en materia de eficiencia energética y también se caracterizan por un rendimiento ecológico excelente. Y también hay diferentes soluciones que pueden generar energías renovables en los edificios y que combinan un rendimiento atractivo con una personalización, lo cual es muy importante también. La mayor parte del tiempo hay limitaciones arquitectónicas, sobre todo en edificios heredados muy antiguos, que son muchos en Europa. Y este es un aspecto importante. Ejemplos de estas soluciones incluyen, por ejemplo, vidrios fotovoltaicos integrados, también techos solares fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos para los techos, también producción energética y almacenamiento para permitir una cierta sostenibilidad. Los precios cada vez están bajando más. Hay ideas inteligentes para baterías, también baterías portátiles, por ejemplo, soluciones de almacenamiento térmico innovadoras y también estaciones de carga inteligentes que cada vez son una opción más interesante. Por último, cada vez conocemos más las tecnologías inteligentes, como los termostatos inteligentes, con previsiones inteligentes, y también hay plataformas, por ejemplo, que permiten seguir el enfoque de ventanilla única que busca la Comisión Europea. Hay plataformas que permiten comunicarse e interactuar con otros miembros de la cadena de la renovación en diferentes etapas. Como conclusión, voy a darles algunas muestras de algunas experiencias que hemos tenido en la presentación de nuestras propuestas en las convocatorias pertinentes sobre energía. ¿Y qué nos parece interesante? En primer lugar, es respaldar un mayor nivel de generación de renovables locales, pero sin afectar a la estabilidad del sistema. Siempre hay que ver cómo afecta a la estabilidad del sistema energético. También muchos énfasis en los productos prefabricados fuera de la construcción, porque tenemos que reducir el tiempo y reducir las molestias que generan las reformas, que es importante también en el parque de viviendas. También hay un gran interés en la digitalización del proceso de construcción y con una huella verde en la renovación de edificios. Y también hay que utilizar las tecnologías inteligentes, como he mencionado antes. Otra cuestión crítica que se menciona en muchas convocatorias es reducir la diferencia entre lo diseñado y el rendimiento energético real. Este es un problema. Vemos muchas veces en la bibliografía que en unos casos hay una diferencia de un 60% entre el rendimiento diseñado y el rendimiento observado, lo cual es mucho. Y esto afecta a todo el proceso de diseño. Como decía al principio, también tenemos que dar a los edificios, tenemos que considerarlos como nodos activos del sistema energético. Tenemos que diseñar
y planificar los edificios de forma que interactúen con el resto del sistema. También hay mucho interés en la creación de comunidades de energías renovables, que se ha resaltado ya en muchos de los temas, en muchos de los topics. También debemos reunir diferentes fases de la construcción, es decir, no funciona si el diseño es muy bueno, si hay un proceso de construcción, operación o de uso. Todos estos pasos, todas estas fases de la construcción y la renovación tienen que interactuar. Aunque sin duda la energía es el punto central del debate que estamos teniendo, no debemos dejar de lado cuestiones transversales como la accesibilidad y la mejora de las condiciones de vida, que al fin y al cabo es justamente lo que se busca, satisfacer al usuario final, que es quien habita en el edificio. También es importante dar acceso personalizado a la información del edificio durante toda la vida del edificio para todos los grupos interesados. Esto es algo que está intentando conseguir la Unión Europea a través del registro digital de los edificios que intentarán poner en marcha en el futuro, en los nuevos programas. No quiero extenderme más y espero haberme ceñido el tiempo asignado. Gracias por la invitación. Gracias, señor Ángela Koglo. La última intervención de esta mesa redonda va a centrarse en cómo podemos crear una industria más sostenible y también la tercera revolución industrial va a hacer la María Loreiro de Cobas del Centro de Investigación de la Universidad de Vigo. Señora Loureiro, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a mostrar mi presentación. Creo que tiene que activar el vídeo. Adelante. Yes. Un segundo, por favor. Yes, full screen, and there you go. Bien, pantalla completa y ahora se ve. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por esta sesión tan interesante. Estoy aprendiendo mucho. Voy a hablar sobre nuestra investigación y cómo se orienta al tema del clúster del que estamos hablando hoy, clima, energía y movilidad. Vamos a hablar un poco sobre las barreras a las que nos hemos encontrado en esta transición hacia una nueva economía que sea neutra en carbono. Nuestra investigación se centra en el centro Ecovas, es un centro de economía y empresa, parte del centro de investigación universitario dentro de la Universidad de Vigo, que es donde se ubica el edificio Ecovas, pero aún así mi trabajo es en la Universidad de Santiago. Y Ecovas es un nuevo centro de investigación que se centra en difundir conocimiento dentro del sector universitario español y fundamentalmente hemos investigado en algunas de las líneas de investigación más importantes sobre la economía, medio ambiente y sociedad. En este sentido, tenemos una serie de temas de los que no voy a hablar hoy porque hoy me quiero centrar en el tema de esta mesa redonda y sobre todo cómo podemos impulsar la transición hacia una economía verde y baja en carbono. Cabe resaltar que además de los temas del cruce número 5, también estamos muy activos en el cruce número 6. En estos temas, gran parte de nuestra investigación se centra, por ejemplo, en algunos subsidios que resaltan trabajamos en el desarrollo de escenarios que sean importantes para esto.
Cuando trabajamos en cuestiones de transición, sobre todo cuando trabajamos en cuanto a la economía descarbonizada, hay una interacción con este papel tan importante que desempeñamos en cuanto a la forma en que las empresas trabajan hacia la economía circular. En un informe reciente, la iniciativa Transition Pathway se informó de cómo 135 de las más grandes empresas del mundo del sector energético están respondiendo al cambio climático. Se resaltó cómo el sector energético está trabajando, cómo las empresas energéticas están trabajando en esta transición, recalcando que son las que están en la mejor condición para alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2030. Voy a hablar también de algunas cuestiones que nos estamos encontrando en la economía gallega y en todo el mundo también. Por ejemplo, en el caso del impulso a la neutralidad en carbono. Vamos a empezar hablando del caso de Inditex. En este caso, señora Loreiro, simplemente si podría, por favor, apartarse el micrófono de la cara. Gracias. Sí, no pasa nada. Lo que quería decir es que les voy a mostrar algunas inquietudes a las que nos enfrentamos en esta transición. La mayor parte del tiempo hay cuestiones que afectan a esta transición y es lo que estamos intentando hacer aquí en el caso de Inditex. Como todos sabemos, Inditex es una empresa muy importante, presente en todo el mundo y está presente en el sector de la confección. Han trabajado en cuestiones de eficiencia energética para ser más eficientes, ahorrar en consumo energético, calefacción y aire acondicionado. Pero han descubierto que a pesar del gran esfuerzo hechos, la reducción en el consumo energético y calefacción ha sido insignificante. Y esto estaba ocurriendo a diversos niveles. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué invertimos en sistemas de calidad y tenemos este retorno que tenemos? Hemos trabajado con Inditex para ver qué estaba ocurriendo y cómo afectaba las interacciones con los humanos también. Ya conocen a Inditex, es una de las empresas más grandes en el sector de la industria de la moda y también están intentando impulsar la sostenibilidad para intentar conseguir objetivos de sostenibilidad dentro del marco de Horizonte 2020. Son necesarios para conseguir más inversores también y mejorar la imagen que desean obtener. Son operaciones cruciales para la protección, por ejemplo, del medio ambiente. Trabajamos con ellos, por ejemplo, en el caso de Pull&Bear, Zara y Oysho, tres de las empresas en diferentes países, en Italia, España y Alemania. En todas estas tiendas serán tiendas ecoeficientes, tiendas inteligentes, donde se controla la iluminación, la temperatura, los niveles de humedad y donde se puede cambiar la iluminación según las necesidades, etcétera. Cuando ocurre, hemos realizado una evaluación general de esas tiendas. Por ejemplo, si se puede reducir aún más el consumo energético. Hemos visto algunas de las carencias que podrían llevar a mejoras. Inditex tiene una plataforma de eficiencia energética basada en La Coruña y vemos lo que ocurre en las diferentes tiendas de todo el mundo. Se está haciendo una gran inversión en materia de consumo energético y se puede ver, por ejemplo, cuál es el consumo que se da en un momento concreto o en el historial de la tienda. Es un sistema
fascinante que permite hacer un control y utilizar alarmas en el caso de que haya excesos de consumo. Aún así, a pesar de todo esto, cuando empezamos a analizar lo que ocurre con la temperatura interior, descubrimos una gran variabilidad. Lo vemos aquí en este histograma, por ejemplo. En algunas tiendas, las temperaturas entre los 19 y los 28 grados ves una gran diferencia en cuanto a la medición de la temperatura. Esto quiere decir que la gestión de la temperatura no era eficiente, incluso aunque tenían los mejores termostatos y los mejores equipos de la industria. Analizando la temperatura media, cuando descubrimos que había una temperatura media que nos mostraba que el interior dentro de la tienda, en febrero era la mayor y la inferior era en julio, lo que tendría que ser justamente al revés. La temperatura inferior tendría que ser más cerca de febrero y la más cálida cerca de julio y agosto. En términos de eficiencia, habría que ser conscientes de que la mejor temperatura tiene que tener una relación con la temperatura exterior también. Tiene que ser una temperatura cómoda, pero no tiene que estar muy alejada de la temperatura exterior. Y, como digo, tiene que tener una relación. Sabiendo esto, hemos descubierto que los gestores de tienda habían fijado los termostatos como en casa. Y había mejorado la temperatura en los meses de verano de forma excesiva. ¿Por qué? No se les había formado, no sabían cómo tenían que gestionar la temperatura, había muchos sistemas también para el control de temperatura. Y justamente ese es el punto sobre el que quería llamar la atención. También había una falta de incentivos, de los que hablaremos, y problemas de agencia. Es decir, es muy difícil transferir un mensaje claro sobre la sostenibilidad desde los niveles directivos superiores a los directivos inferiores o a los trabajadores de tienda. Aunque los inversores tengan una visión muy clara sobre la sostenibilidad, es difícil trasladarlo a otros niveles, que es donde se toman las decisiones sobre la temperatura de sala y otros. ¿Qué hicimos? Intentamos ver cómo podíamos fijar los parámetros energéticos o de temperatura. Utilizamos un experimento muy sencillo, muy básico, para cómo podíamos establecer los parámetros. Creamos un grupo de control y en otro grupo teníamos un 50% de personas elegidas de forma aleatoria para recordar el uso estadístico. Seleccionamos 20 tiendas en España, 20 de Oixo, 20 de Puebla, Alvear y 65 de Zara, muy parecidas en términos de los parámetros que se utilizaban en materia de procedimientos de eficiencia energética. Les enviamos una carta. La carta se envió por correo. Era un correo enviado por el director de sostenibilidad, que se tradujo a las diferentes lenguas, para informar de que tenían que ser conscientes de que la temperatura era un aspecto esencial para el ahorro de costes, para tener en cuenta que
que un grado más de temperatura podía generar un 4% más de emisiones de CO2. Se envió, el 50% de la muestra recibió el correo, como decimos, con información importante firmada por el jefe de sostenibilidad ambiental del grupo, y el 50% restante del grupo, el lector, no recibió el correo. Se fue recopilando información sobre el consumo histórico de energía, dependiendo del tamaño de la tienda, la temperatura externa del día, también para saber si era una tienda insignia o no, las marcas que se utilizaban, también la ubicación y también información sobre el responsable de tienda, si era hombre o mujer, el número de años de experiencia, etcétera. Lanzamos una serie de hipótesis sobre cómo esta información iba a afectarles, cómo iban a cambiar la temperatura según si utilizaban una temperatura optimizada o no. Descubrimos que había una diferencia clara entre las diferencias de temperatura entre aquellos que habían recibido el correo o no. Señora Loreiro, le pido disculpas por la interrupción, pero está previsto que finalicemos a las 2 y queríamos hacer un turno de preguntas en un primer momento, con lo cual si puede acabar en un minuto se lo agradeceríamos. Gracias. Sí, es justamente lo que estaba intentando hacer. Teniendo el historial de los datos, descubrimos que con una inversión muy escasa en información, se pudo reducir la diferencia entre las temperaturas exteriores e interiores. En resumen, hemos descubierto que evidentemente hay que impulsar soluciones tecnológicas, pero esas soluciones tecnológicas tienen que ir de la mano de la interacción humana, y también la información en redes sociales es importante, es un punto crucial para informar a las personas, también por lo que respecta al rendimiento de las principales empresas que trabajan en un sector. Como conclusión, la tecnología es muy importante, es esencial en términos de innovación y estrategias, pero estos cambios también se tienen que producir a través de la interacción humana, y también la tecnología es esencial para conseguir estos objetivos, la información para fomentar la reducción del consumo y una elección más inteligente del consumo eléctrico. Es todo lo que les quería decir. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Muchas gracias, señora Loureiro, por la intervención. Ahora rápidamente vamos a pasar por una ronda de preguntas que voy a trasladar a los diferentes ponentes. Les voy a pedir que sean concisos. Doy por hecho que nos vamos a retrasar un poco en el final de la sesión. Empezamos con Gonzalo Míguez, que ha sido el primero en intervenir. En cuanto a lo que ha dicho, le quería preguntar los escenarios de emisiones con los que trabaja se desarrollaron muchas veces hace años. ¿Puede ver cuál es el que estamos siguiendo en este momento? Actualmente estamos en el escenario en el que estamos hablando de un aumento de temperatura de 3 grados. No es el peor de los escenarios que estaba mostrando, pero sigue estando lejos de la dirección que tendríamos que buscar para estar en la zona segura, digamos. Con lo cual, necesitamos una mayor reducción de las emisiones aún para poder estar en una situación de estabilidad climática. Señor Neumann, ¿qué medidas de apoyo adicional, aparte de las que ya ha ofrecido la Comisión Europea, cree que son necesarias para facilitar la transición hacia las ciudades neutras desde el punto de vista climático en Europa? En primer lugar, creo que hay muchas medidas disponibles en estos momentos. Hay dinero disponible para ello también, y espero que se aprovechen las oportunidades para ver, bueno, como digo, hay diferentes posibilidades disponibles que se pueden utilizar.
Y después creo que el siguiente paso es, evidentemente, abrir oportunidades para atraer más inversión privada. Por ejemplo, la nueva taxonomía tendría que respaldar la inversión privada. Es una gran oportunidad, pero creo que las ciudades aún no están preparadas para trabajar con ello porque tradicionalmente, por ejemplo, la financiación ha estado, en ocasiones se consideraba que podía utilizarse para fines sospechosos. Son necesarios ciertos cambios en la mentalidad, pero bueno, aún tenemos un par de años por delante. No mucho, pero hay que ser optimistas. Bien, siguiendo esa línea, ¿cómo podemos preparar a las ciudades, señor Angelakoglu? ¿Cómo puede la industrialización del sector de la construcción y la renovación, cómo se puede conseguir? Lo que vemos en la práctica en estos momentos, y esto va a aumentarlo cada vez más la Comisión Europea y también el sector de la construcción, tenemos que dirigirnos hacia, no tanto hacia la fabricación off-site, sino que el sector de la construcción tiene que ser parecido al de la automoción, donde hay técnicas de construcción conectadas. La mayor parte de la producción se hará off-site. Y, por ejemplo, en el caso de las fachadas, se puede reducir las molestias y el tiempo necesario. Y otra forma de hacerlo también es a través del uso de sistemas robóticos, que es algo que vemos cada vez más. Las robóticas ahora solamente se utilizaban en la industria, pero durante la construcción de edificios nuevos, sobre todo, hay que ser sinceros. Por ejemplo, en el caso de los andamios, en vez de andamios puede sustituir o reducir muchos accidentes. También reducen los residuos. Es decir, el uso de fabricación off-site y de la robotización como primer paso. Muchas gracias. Y en cuanto a la intervención de la señora Loureiro, ¿cómo se pueden utilizar sus resultados para el diseño de políticas? ¿Los resultados son generalizables a otras empresas? Hemos visto que la robotización también es una tendencia crucial en la industria, en estos casos, en muchos sectores. Y en cierto sentido puede ser generalizable a otros sectores. Esto se puede estudiar con más detalle, pero los datos muestran que además de la robotización, la interacción con los humanos es esencial, con la conducta humana sobre todo. No debemos dejar al lado la conducta humana, teniendo en cuenta que es crucial para conseguir los objetivos que supuestamente tiene que conseguir. Muy bien, no sé si alguien quiere añadir algo más o quieren plantear alguna pregunta entre los ponentes. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Gonzalo Míguez, Hans-Martin Neumann, Cominos Angelakoglu y María Loureiro. Muchas gracias a todos y gracias a los participantes.